Hoy te voy a enseñar cómo crear guías e ebooks paso a paso en tan solo unos minutos. Con esta herramienta vas a poder crear guías como estas. En este caso, acabo de crear una guía de 20 pasos donde guía al usuario por un proceso de acciones paso a paso para poder obtener un resultado. Aquí lo mejor de toda esta herramienta es que todo lo puedes hacer de forma automática. Puedes crearle diferentes alertas, puedes crear diferentes acciones y él te lo va a referenciar de forma gráfica con diferentes pantallazos para que la persona no se pierda. Lo más interesante de esto es que te va a ahorrar mucho tiempo y esfuerzo. Y adicional, al final vas a poder compartir este archivo de forma digital a través de un PDF o bien puedes agarrar este archivo y compartirlo como un infoproducto y de esta forma ya lo vas a poder comercializar. No te preocupes, en la descripción de este video te voy a dejar los links para que puedas acceder a esta herramienta. Y para ahondar un poco más en esta herramienta, vamos a navegar a fondo en ella. Esta herramienta se llama Scribe. Esta es una herramienta que trae una versión gratuita, como puedes observar en pantalla, y una versión Pro. Diferencias. La versión gratuita me va a permitir, a través de una extensión que vamos a instalar en nuestro navegador de Chrome, una aplicación que automáticamente me va a grabar la pantalla y me va a ir generando las guías. Aquí podemos ver algunas diferencias. Como está en inglés, y si tienes problemas con inglés, lo único que tienes que hacer es simple y sencillamente tocar este botón acá y decirlo, pásamelo a español. Y aquí podemos ver algunas diferencias. Por ejemplo, vas a poder crear en la versión gratuita diferentes guías ilimitadas. Vas a poder crear páginas ilimitadas. Va a funcionar, importante este punto, al ser una versión web vas a poder documentar cualquier proceso siempre y cuando esté en nuestro navegador. Ya si quisiéramos, por ejemplo, documentar algún proceso de una aplicación que tengamos en nuestro escritorio, ya necesitaríamos la versión Pro, que sería la versión paga. Aquí podemos ver la versión paga, lo que cuesta. En este caso son $29 mensuales y si la pagas anualmente, de igual forma tenés un ahorro importante. Algo muy interesante y casos de uso para esta herramienta es, por ejemplo, si sos un profesor, profesora, si sos un emprendedor o inclusive si consistentemente estás desarrollando algunas aplicaciones que les gustaría transmitir a través de alguna documentación, esto te va a funcionar perfectamente. Por ejemplo, a nivel empresarial, en lo personal me funciona bastante cuando quiero transmitir algún proceso de alguna aplicación o algún procedimiento de la empresa. Lo puedo documentar acá, lo comparto a través de una guía y muy sencilla, la persona que está al otro lado va a poder seguirme sin ningún inconveniente. Algo muy interesante de esta herramienta también es que me permite crear equipos. Al crear equipos yo puedo compartir de forma colaborativa con mis usuarios y podemos ir elaborando en conjunto diferentes guías. Y al final estas guías las podemos transmitir en ebooks o libros electrónicos. Existen dos versiones, la versión web, que es una extensión a través del Google Chrome que instalamos y podemos documentar cualquier procedimiento que tengamos a nivel web, y si quisiéramos documentar alguna aplicación que tenemos instalado en nuestra computadora, tendríamos que optar por la versión Pro. Para crear las guías en minutos vamos a irnos a instalar la versión web. La versión web se instala como cualquier extensión, nos vamos a la extensión, le damos instalar acá y después nos vamos aquí a este cuadro que aparece por acá arriba y vamos a darle pinear acá, vamos a darle pin para que nos aparezca en nuestro menú principal. Una vez que la tengamos en nuestro menú principal, nos vamos a ir a la herramienta. En este caso voy a hacerte una guía de cómo crear un reel en Canva, muy sencillo. Acá, para poder utilizar la herramienta, lo que tenemos que hacer es irnos acá a la herramienta y vamos a darle un clic. Una vez que le damos un clic, le vamos a dar iniciar grabación y ahí automáticamente ya la pantalla se empieza a grabar. Una vez que estamos acá, lo que tenemos que hacer es simple y sencillamente tocar. En este caso vamos a tocar cómo crear un reel. Vamos a darle clic acá. Vamos a buscar, en este caso, alguna plantilla de nuestro interés. Vamos a buscar algo por acá. Vamos a escoger, por ejemplo, esta que está acá. Este puede ser una. Vamos a cambiar esta imagen. Vamos a irnos por acá y vamos a poner alguna foto. Por ejemplo, una foto como esta. La vamos a jalar, la vamos a colocar acá.
Y aquí podemos cambiarle los colores. Vamos a ponerle un color un poco más acá. Y acá le ponemos este otro color por acá. Y ahí podemos decorar de acuerdo a nuestros gustos y preferencias el reel. Pero digamos que ya tenemos prácticamente diseñado nuestro reel. Lo que tenemos que hacer acá es nada más le damos acá, tocamos el botón y le damos descargar. Y después le damos acá descargar. Y ya creamos nuestro reel. Nada más nos vamos acá donde está el botón, le damos un clic y nos aparecen estas opciones. Estas opciones serían mover el tablero, podemos eliminarlo, ponerle pausa, en este caso decirle que ya está completado y automáticamente me va a colocar en una pantalla como esta. Entonces acá ya esta sería la pantalla. Esta sería la pantalla, entonces aquí nos dice que ya aquí está el workflow, ¿okay? El flujo de trabajo, donde dice paso 1, paso 2, son 17 pasos los que me creó, paso 1, paso 2. Y aquí va apareciendo las diferentes opciones. Ahí lo que podemos hacer nosotros es revisar efectivamente si nos gusta. Inclusive al final podemos nosotros, por ejemplo, variar. Por ejemplo, acá podemos ponerle un título. Entonces acá este título empezamos acá. ¿Ok? Entonces ponemos acá, empezamos. ¿Ok? Aquí empezamos. Y aquí vamos, si quisiéramos modificar acá, podemos modificar cualquiera de estas pantallas. Nada más tocamos acá y podemos modificar. Clic, pantalla final del video de TikTok azul turquesa. Ok. Aquí podemos ir modificando y aquí nos va a ir colocando las diferentes pantallazos de las acciones que estamos tomando nosotros. Ok. En la versión Pro nos permite inclusive editarlo. Si tocamos acá, ve, aquí tenemos que suscribirnos, pero la versión Pro nos permite inclusive agarrar esta misma imagen y poder editarla, poder ponerle algún texto adicional, alguna flecha o algo por el estilo. Son parte de las ventajas de tener la versión Pro. Podemos poner también acá una alerta, por ejemplo. Aquí quisiéramos poner una alerta, le damos clic aquí y le decimos, mira, quiero que me ponga una alerta, y esta alerta aquí podemos poner cambiar foto de perfil, ¿ok? Y se la dejamos ahí. Y aquí podemos ir revisando y podemos ir ajustando. Algo muy interesante es que la herramienta acá nos permite también crear diferentes aplicaciones. Por ejemplo, aquí podemos decirle, encuéntreme pasos similares y agrúpemelos. Le damos clic, le decimos, ok, vamos allá. Y él lo que va a hacer es que me va a agrupar algunos pasos. Si bien es cierto, teníamos 17 pasos, ahora tenemos 15, porque ya me agrupó algunos pasos que son muy similares. Aquí en Merge significa comprimir, podemos unir o fusionar algunas, también podemos fusionarlas. También podemos eliminar algunas opciones que son similares, y ahí podemos ver también algunas otras opciones que pudiéramos nosotros utilizar. Entonces, al final, inclusive, podemos ponerle acá, una vez descargado, podemos ponerle aquí también un tip y le podemos poner aquí, finalizamos con la descarga. Ok, aquí le damos aquí, inclusive podemos ponerle, acá nos permite poner un GIF, podemos poner GIF, vamos a ponerle este GIF acá y ya lo decoramos, así de sencillo. Entonces aquí ya nos dice, aquí podemos modificar, nos permite editar esta parte, podemos cambiar el color, podemos ponerlo en morado si quisiéramos, podemos cambiarle el icono también, podemos ponerle un icono, puede ser algo así como este, ¿verdad? Podemos cambiar el icono, podemos ponerle también, cambiarle la descripción acá al título, podemos ponerle inclusive una descripción como crear un reel en Canva. ¿Ok? Y así ya tenemos la versión completa. Una vez que ya tengamos esta versión, lo único que tenemos que hacer es darle done, y aquí él me va a decir, ok, ¿qué queremos hacer? Muy sencillo, vamos a compartir por acá, y él me dice, ok, puede copiar el link y compartir el link, y de esta forma las personas pueden agregarse y ver, en este caso, la misma pantalla, o bien podemos exportarlo. En este caso lo podemos exportar en un PDF, le damos acá a exportar y automáticamente la herramienta me va a exportar el PDF. Aquí podemos ver ya el PDF bastante complejo y completo de todos los pasos a seguir.
Cuéntame, ¿qué te está pareciendo esta herramienta? Me encantaría saberlo en los comentarios. Ahora, en esta instancia te voy a dar un pro tip. Ya si quisiéramos editar y darle un poco más de toque personal, podemos hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Agarramos el mismo PDF, lo vamos a descargar y nos vamos a ir a la herramienta de Canva. Y lo que vamos a hacer es que vamos a arrastrar el PDF y lo vamos a lanzar en Canva. Dejamos que nos cargue y Canva es una herramienta que nos permite editar un PDF. Entonces ahí le podemos poner alguna adorno, alguna aplicación de nuestra marca para darle ese toque personal. Ya una vez que nos carga, lo que tenemos que hacer acá es, nos venimos acá y aquí está la aplicación y ya podemos eliminar, por ejemplo, el logo de Scribe lo podemos eliminar por acá. Esto lo podemos poner en el centro si quisiéramos, ¿verdad? Podemos posicionarlo por acá. Inclusive pudiéramos agregarle una portada. Vean qué sencillo. Agarramos acá, duplicamos esto y vamos a decirle, ok, quiero que me busque una plantilla de un ebook. Ok, entonces vamos a buscar alguna plantilla que nos llame la atención y así podemos utilizar esta misma plantilla. Okay. Vea, por ejemplo, vamos a buscar una, puede ser como esta, tal vez. Okay. Le decimos reempláceme y ya ahí tenemos la plantilla. Aquí nada más agarramos y ponemos Canva Flow. Okay. Y ya lo modificamos prácticamente a nuestro gusto. Aquí vamos desagrupando y vamos cambiando las cosas. Aquí le podemos poner inclusive, aquí le podemos poner el nombre, ok, aquí le podemos, ok, y a paso a paso, y ya aquí podemos ir cambiándole, por ejemplo, los colores. Podemos ponerle este color por acá, podemos ponerle este otro color por acá, aquí le ponemos este otro color, ok, aquí le ponemos este otro color por acá y aquí le ponemos este color y ya tenemos nuestra portada. Acá, como ya tenemos esta portada, lo que hacemos es que la subimos por acá y aquí ya tenemos nuestro workflow. Ahí podemos ir modificándolo a nuestro gusto. Ahora te voy a dar un último pro tip. Si quisiéramos agarrar ya este documento y convertirlo en una guía interactiva, lo podemos hacer directamente desde Canva. Vamos a pasar este ebook en un formato de revista con una integración que tiene Canva. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir aquí donde dice compartir y vamos acá donde dice más. Ok, nos vamos al botón donde dice más. Vamos a bajar un poco y acá me va a aparecer una opción que dice diseño Hey Size. Vamos a darle clic y le vamos a dar guardar ahí. Y automáticamente me va a generar este mismo diseño en esa aplicación. Y vea qué interesante. Vamos a irnos acá donde dice ver en Flipbook y automáticamente me va a generar ese Flipbook de una forma bastante dinámica. Aquí ya lo podemos observar. Ya tenemos el Flipbook. Aquí le vamos a cerrar y ya podemos ver el Flipbook cómo va utilizando las diferentes opciones. Inclusive si lo quisiéramos compartir, nada más le damos acá donde dice share, compartimos el link o ya sea un código QR y así de sencillo ya podemos compartir nuestras guías de una forma dinámica, práctica, sencilla y muy moderna. Y así de sencillo puedes crear tus propias guías, tus propios ebooks, inclusive tus propias revistas electrónicas en tan solo unos minutos. Si te gustó este video, déjamelo saber con un like. Si es la primera vez que andas por acá, te invito a suscribirte y darle click a la campanita para que no te pierdas los próximos videos. Para complementar este video, permítame hacerte esta especial recomendación de un video tutorial que estoy seguro te va a encantar. Y mientras tanto, nos vemos en el próximo video. Un abrazo.